Nunca, pero nunca rentes casas antiguas para quedarte a dormir, ya que lo que no sabes es que se te puede pegar un espíritu y que te va a seguir toda la vida. Escucha esta historia. Dice que esto sucede en el puente vacacional que se da en febrero del 2022. Es una familia compuesta por mamá, papá, la hija y el hijo. 4 personas. La hija es la persona que me manda esta historia. Es una historia anónima, por eso no doy su nombre. Y dice que ellos todo el tiempo habían querido visitar Oaxaca capital. Entonces ellos son de un estado del norte de México. Y todo el tiempo pues querían visitar la capital de Oaxaca, que por ahí escucharon que las tlayudas, que el mezcal, que todo esto. Y dice que convenció a su papá justamente en el año 2022 pues rentar un departamento, una casita por ahí cerca del Zócalo y pues visitar esta zona, ¿no? Dice que se da, cuando llegan pues sienten lo bonito primero del clima, como estaba pues febrero, que todavía está como el fresco, ¿no? Del invierno, el clima frío, todo muy bonito. Pero cuando llegan a la casa es cuando pasan las cosas extrañas. Ella dice que la casa que la había rentado por un medio de aplicación, por un Airbnb, dice que era una casa muy antigua, colonial. Tú ya te imaginas que estas casas de vista, pues, evidentemente son hermosas, tienen este estilo hacendoso, ¿no? De la época, pero, como dicen por ahí, entre más antiguo, puede que esté más infestado de cosas. Sobre todo porque esta casa había sido un convento. Después de hacer un convento, dice que en este lugar se cuidaban como estos niños, fue como tipo orfanato. Es lo único que sabía ella. Dice que llegando a este lugar, ella iba sentada en los asientos de atrás con su hermano, y cuando llegan a la casa, dice que ella escucha cómo golpean el vidrio como si fuera con una moneda. Paz, paz, le dan 2 golpes. Dice que ella fue la única que lo escucha. Dice que su hermano le dice, ¿todo bien? Dice, no, sí, no fue nada. Dice que llegaron, recorrieron la casa, muy bonita, muy espaciosa, los cuartos muy grandes, ventanales muy bonitos. Ya saben, ¿no? Una casa colonial de Oaxaca. Y dice que ese día desempacaron y rápidamente se fueron a dar un recorrido. O sea, no se quedaron ahí luego. Se fueron a dar un recorrido, que fueron al Zócalo, que a probar el chocolate, que el pan de yema, que todo esto. Ya como eso de las 11, 12 de la noche llegan y empiezan ellos a desempacar. Dice, a mí me tocó dormir con mi hermano, mi mamá y mi papá pues en otro cuarto, ¿no? Dice, mi hermano se mete al baño a lavarse los dientes y ahí pasó algo. Dice, estaba él en el baño y dice, yo estaba guardando unas cosas cuando escucho que él grita. Dice, mi hermano pues, tiene 14 años, ella tenía 17. Dice que corre y llega su mamá y dice, ¿qué pasó? ¿Te caíste? Dice que él estaba, haz de cuenta, quiero que imaginen esta escena. Delante de él pues está el espejo, está el lavabo, se estaba lavando los dientes y atrás de él está la bañera. Dice que la parte donde te bañas, la regadera y hay una cortina. Dice que él se estaba lavando los dientes y vio como si fuera, ojo, no dijo un niño, como si fuera un niño, como que levantó así y se escondió. Y este chico lo vio y pegó el grito. Estaba bien asustado. ¿Cómo? Dice, sí, había un niño. No sé, dice, no sé sobre qué se subió, pero se levantó como que se asomó y se volvió a esconder. Pues la familia evidentemente se quedaba mirando entre ellos. Y dice esta chica que todavía hizo un comentario de, pues no están viendo la casa que está bien vieja, seguramente aquí espantan. Y dice, lo único que me gané fue dormir yo sola. Dice, mi hermano pidió irse a dormir con mis papás y yo me quedé sola esa noche. Dice, la verdad no sé si era por el cansancio o por qué, pero afortunadamente cayó dormida y de esas veces que pareces piedra. Al día siguiente se levantan todos. Dice, estaban desayunando allí en la cocina. Dice, mi mamá estaba haciendo unos huevos revueltos con jamón y todo esto. Y empezamos a platicar. Mi hermano, dice, sacó el tema de que no pudo dormir, de que se escuchó muchas cosas. Dice, yo la verdad me quedé bien dormida. Pero mi papá, que es escéptico
y no le gusta hablar de estas cosas, dijo que tampoco había podido dormir bien. Despertó con dolor de cabeza, con dolor de espaldas. De esas veces que dices dormí pero no descansé. Dice mi hermano, por otro lado, asustado. Mi mamá, muy neutral. Dice, y yo la verdad pues yo no vi nada. Pero empezamos a hablar y a contar la historia del lugar. Dice, yo busqué en Google ahí el lugar y resulta que ahí fue donde me enteré que fue un convento, que después fue como un orfanato católico, que por ahí pues todo esto, ¿no? Y empezamos, dice, a hablar, a contar historias de terror. ¿Te imaginas que anden los niños, los espíritus de los niños aquí y nosotros durmiendo? Dice, mi papá nos regañó. Nos dijo, hey, cállense, por favor, dejen de hablar esas cosas. Dicen, se alistaron en ese momento, se metieron a bañar y se fueron pues a disfrutar, ¿no? Anduvieron disfrutando. Se fueron que a Yerebelagua, que los clásicos lugares turísticos muy bonitos y que se los recomiendo a toda la gente de Oaxaca capital para que vayan. Monte Albán y todo esto, ¿no? Compraron que sus recuerdos y nuevamente llegan en la noche. Dice que estaban todos en la sala, ya eran cerca de las 10, 11 de la noche, estaban ya preparando porque al día siguiente ya salían para su destino, para su casa. Y dice que empiezan a escuchar cómo alguien golpea el portón pues, de la entrada, como si alguien empezara a azotarse contra él. Dice que ellos pues se espantan de quién será. Nosotros no vivimos aquí, no sabemos. Pero dice mi papá, no, dijo que no, por seguridad que nadie se saliera, ¿no? Pero después de unos minutos estos sonidos cesan y después ya no era el portón. Ya era más adentro, ya era la puerta principal. Porque dice que era el portón y era la puerta. Entonces como que eso que estaba fuera en la calle ya estaba adentro. Era la puerta. Dice que ellos lograron ver cómo la puerta, de tan fuerte que eran los golpes, la puerta se movía. Dice que el papá pidió que todos se subieran y el papá, con miedo, pero pues con este afán de protección, se asoma hacia afuera, no ve nada. Dice que va a la cocina, ves que los Airbnb pues te dejan ahí que utensilios. Se agarró un cuchillo y dice, por cualquier cosa va a defender. No, el papá salió, dio toda la vuelta a la casa, salió afuera. No había nada. Imposible, dice. Yo clarito vi cómo la puerta hasta se movía de que alguien la estaba empujando. Ya en la recámara, ya iba a dormir ella con su hermano y pues ya se le había pasado el miedo. Dice que estaban platicando cuando escuchan desde afuera que vuelven a golpear la puerta, pero era la voz de su mamá. Y ella dijo, seguramente mi mamá bajó algo a la cochera, se cerró la puerta y no traía llaves. Cuando ella iba dispuesta a abrir, se topa a su mamá que estaba abriendo la puerta, que le dijo, hija, no abras. Dice que en ese momento ella supo que no se trataba de su mamá. Al saber y al ver que ella estaba en su cuarto, con la misma voz de su mamá, hablándole desde afuera, ábreme, ábreme. Dice que al pasar los minutos ahí fue la voz del papá, ábreme. Pero aquí ya los cuatro tenían miedo, porque dice, se estaban viendo cómo es que está la voz del Señor. Dice que les dio tanto miedo que decidieron dormir los cuatro en una sola recámara. Y que después de haber escuchado esto, escucharon a un niño llorar y que decía que tenía hambre, que ya no lo castigaran, que la abrieran, que tenía frío. Dice que la señora empezó a hacer un rosario en ese momento. O sea, era tanto el miedo incluso que el papá, que no creía, se puso a rezar. Los cuatro se pusieron a rezar. Dice que no pudieron dormir. Se durmieron cerca de las 5 de la mañana, 6, que empezaba allá como a aclarecer el día. A esa hora se quedaron dormidos. Tanto que hasta ellos tenían planeado salir a las 7 de la mañana, ¿no? Salieron tardísimo, en la tarde, porque durmieron toda la mañana y parte de la tarde. Y todos dicen, bueno, pues ya terminó la cosa, ahí se quedó todo. Ellos se fueron para su casa. Aquí viene la parte fea, amiga. Llegan a su casa y dice que la señora, que era media brujilda, la mamá, porque le gustaba mucho estas cosas, dice que se estaba descabrinando el cabello. Y que dice que en la entrada de su cuarto ella ve lo mismo que su hijo vio en Oaxaca. Vio como un niño hizo esto y otra vez como que se esconde.
Esa noche pasó algo. El señor, que no cree en nada, lo vuelvo a repetir, que es escéptico, empezó a tener pesadillas. Y esta chica que me manda la historia me dice que escuchó cómo su mamá intentaba despertarlo. Rolando, despierta, despierta, Rolando, despierta. Y dice que el señor hacía muy feo. El señor, al despertar, se revisa el brazo y empieza a quejarse. Y sí, dice que los tres vieron que en el brazo izquierdo tenía como una mancha roja, muy pronunciada. Dice que él tuvo un sueño. En ese sueño dice que iban saliendo del departamento, de la casa, perdón, que rentaron en Oaxaca. Y que cuando él estaba subiendo las maletas a la camioneta, vio dentro del carro a un niño. Y le dijo, ¿tú qué haces ahí? Y el niño le dijo, me voy a ir con ustedes. Y le dijo, no, tú te quedas aquí. Bájate, chamaco, tú te quedas aquí. Y dice que el niño no se bajaba. Un niño como de unos 6 años. No se bajaba y no se quería bajar. Y dice que en el enojo el señor mete la mano para sacarlo. Y en eso el niño se le prensa y le muerde un brazo. Y él empezó a sentir dolor en un sueño. Y es cuando él intenta despertar y no podía, y su esposa intentaba despertarlo. Y él, al despertar, dice que seguía sintiendo dolor y estaba la marca de su brazo. El señor en ese momento se volvió creyente de todo, después de ser escéptico. Esa chica dice que le pidió él a su mamá, o sea, a su esposa, que buscara protección, que hiciera algo. La señora, como bien lo dije, era media brujilda, cortó sábila, cortó por ahí algunas cosas, puso en las esquinas de las puertas de sus ventanas, puso sal, puso vasos de agua, puso un montón de cosas. Y dice que los 4 en su casa, donde ellos vivían, ya no en Oaxaca, en su casa, empezaron a pedir oración y a reprender a esta entidad. Solamente así ellos pudieron librarse de algo que se trajeron de un departamento que rentaron, pero que se trataba, ellos dicen que era de un niño. La conclusión que me da esta chica es que ese niño en algún momento evidentemente pudo haber muerto en ese lugar, pero le llama mucho la atención algo, y a mí también, y esto ya es como mi parte investigativa. Cuando el niño, cuando lo escuchan, decía, ábranme, déjenme entrar, tengo hambre, tengo frío. Y al ver que era un núcleo familiar, donde había también, pues, no niños, pero tal vez jóvenes, probablemente él quiso irse. Tal vez nunca lo adoptaron. Tal vez murió deseando eso. Y tal vez por eso se fue, no porque fuera malo. Y tal vez cometió el error de morder al Señor, pero porque no se quería quedar solo otra vez.